Buenas noches. Bueno, siguiendo con mis charlas, especialmente sobre el conflicto de Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Ya han pasado más de 135 días de la operación especial militar. En fin, el colectivo occidental dice que es una guerra, una invasión. Guerra es guerra, sí, sin duda alguna. Pero evidentemente que yo quisiera hacer alguna pequeña digresión de tipo antropológica. Si pensamos que se toma con toda naturalidad el destruirse los unos a los otros, y pensamos que cuando empezaron las primeras ciudades allá hace 10.000 años y la revolución agraria que generó el tipo de sociedades jerárquicas y ese tipo de cosas. Bueno, en la actualidad seguimos entre los grupos humanos eh, masacrándose los unos a los otros, nada más que con mucha más eficiencia y con una altísima tecnología, que dicho sea de paso, eh, si bien las armas que se están utilizando eh, son las así llamadas convencionales, pero cada día son más mortíferas, más letales. Y en la actualidad ser visto es ser destruido. Eso se puede observar muy bien en los blindados, como son destruidos, y la cantidad, el consumo, porque el consumo de armamento de los dos bandos, el consumo de armamento, y también nos dicen consumo de, de soldados, es terrible, somos consumidores, ahora se consumen a los soldados también, son seres humanos, que evidentemente la diferencia entre los soldados y los otros es que los soldados sí, los civiles son pasivos, los ancianos, los niños y la mayoría de las mujeres. Y los otros no, los soldados y lo que son el brazo armado de los pueblos, porque en última instancia son pueblos contra pueblos. Bueno, eh, sí, ellos también, digamos que mueren en su ley porque también matan. O sea, pero bueno, esta pequeña digregación de orden antropológico, porque se toma con tanta naturalidad las bajas, los muertos, la destrucción. Realmente es horroroso, pero ese es el mundo en que vivimos y a lo que hemos llegado. Y las pasiones humanas no cambian. Los grupos eh, hegemónicos que son poderosos, bueno, no quieren compartir el poder. Y así están las cosas. Siguiendo con el tema más en concreto de la guerra en Ucrania, ya han pasado más de 135 días. Eh, las realidades al margen de la guerra mediática que nos confunde. Clausewitz hablaba del fog, de las nieblas de la guerra. Ahora la niebla es también mediática y se usan todo tipo de trucos, fake news, le dicen en inglés, inglés americano coloquial. En fin, eh, hay se está estabilizando, como se veía preveyendo, el fuerte se hace, la guerra se trasladó al Donbass, y es un arco a partir de Kiev y que terminaría teóricamente en Odessa o en Transnistria, llegando a la frontera con Moldavia.
Por el momento, Rusia está avanzando lentamente. Yo dije que los ejércitos son como una aplanadora, que se mueven hacia adelante, retroceden y hacia los laterales y destruyen todo a su paso. Bueno, en este caso se están concretando las predicciones de los bolsones que le dicen, en ruso dicen los calderos, eh, y han conseguido hacerlos en Lugansk. La República Popular de Lugansk ya prácticamente está liberada de ocupantes. En fin, y los ucranianos dicen que van a retomar todo eso. Lo que se dice en una guerra y la realidad está en el terreno. La realidad está en el terreno. Eh, entonces así están las cosas. Ahora, eh, no hay duda alguna que Rusia se va a imponer. No puede permitir ser derrotada. Y eso lo dice el presidente Putin, que cada día uno puede observar que cada día las retóricas y las narraciones y los discursos son más fuertes. Eh, el presidente Putin, que era muy medido en sus afirmaciones, ahora dijo abiertamente, bueno, dice, si nos van a derrotar, que vengan. El, el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, en la reunión del G20, le han hecho un vacío realmente muy poco diplomático y tratan de aislar a Rusia. Si hacemos un poco de historia, eh, a Rusia tiene la bendición o la maldición de tener 17 millones de kilómetros cuadrados y todos los minerales y la energía y la producción agrícola, ganadera, todo. Ahora bien, también es la heredera de la Unión Soviética y heredó toda la estructura industrial que se desarrolló en la era soviética y toda la estructura militar y la tecnología militar, y que lo que estuvo ya a la par con Estados Unidos, cuando capituló la Unión Soviética, o sea, capituló informalmente, pero Rusia ideológicamente sí capituló, eso ya lo he dicho en muchas oportunidades, y se pasaron al sistema capitalista y nunca fueron aceptados por o sea, los que hicieron la contrarrevolución burguesa en Rusia y después de formarse los capitalistas, que se los llamó oligarcas, porque no existía el capitalismo en Rusia. Pero eso ya es un tema que también lo he tratado en otras oportunidades. Sin embargo, nunca fueron aceptados por sus pares, las minorías dominantes de anglosajona, por supuesto, y de Occidente. Eh, con respecto a los enemigos tradicionales de Rusia, a quien se la tilda de agresora, bueno, Rusia no es agresora. En su momento fue agresor los Romanov a partir de 300 años, tres siglos antes, que se expandieron hasta llegar a Asia y tomaron también Alaska, que ahora yo diría que en forma risueña dicen de que le van a reclamar Alaska. Eso es algo, podríamos decir que es como un chiste. Pero un chiste de mal gusto para los norteamericanos, que lo compraron por unos millones de dólares. En fin, eso es un tema marginal. Pero en la reunión del G20, bueno, es de los ministros de Relaciones Exteriores, eh,
ahí se mostraron bien la hostilidad de este grupo, no de todos porque, eh, o sea, cuando hablamos del el colectivo, como dicen en los medios de publicidad, la opinión pública se refiere a los países europeos y a la esfera anglosajona, Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, y Inglaterra, obvio. Pero el mundo no termina ahí. Y también con las sanciones que le aplicó Estados Unidos a Rusia por, por la invasión, por la supuesta invasión a Ucrania, eh, son poco menos que una declaración de guerra. Eso es lo que pasó con el imperio japonés antes de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad las sanciones son severísimas, pero Rusia tiene de todo y lo puede hacer. Lo que está por verse es si acepta o sea, la mayoría del pueblo ruso vive en forma muy simple, muy sencilla. Pero hay una minoría, yo diría un 15, un 20%, depende cómo uno quiera medirlo, que ya hay una generación que adoptaron el estilo de vida de sus padres de la clase media occidental, especialmente norteamericana, de los cuales hay gran cantidad, en Rusia le dicen los atlantistas y las quinta columna, que sí, evidentemente que son la minoría, pero que trabajan para Estados Unidos en forma indirecta. Eh, entonces, el conflicto es entre Rusia y Estados Unidos. Bueno, eso ya es muy sabido, pero yo quería hacer una, una acotación al margen. No solamente hay actitudes irracionales, sino que responden a las pasiones humanas. Por ejemplo, lo que está haciendo Alemania, que Alemania es el país más fuerte de la Unión Europea, de restringir el tipo, las conexiones, el Stream 2 que venía por el Báltico, de no certificarlo. Y eh, se producen daño a sí mismo. Bueno, esto es un partido, una coalición política en la cual pesa mucho los verdes, gente de centro izquierda en Alemania, que hacen casi una religión del sistema del green y de climática. Pero además en el fondo, también hay algo como algo de revanchismo. No olvidemos que Alemania, el pueblo alemán, porque los conflictos son los pueblos, la masa de los pueblos son llevadas por las minorías dominantes. Eh, que a veces tienen un partido político, tienen algún tipo de partido político, pero a través de la historia, si tomamos los 1000 últimos años, son los pueblos los que se agreden mutuamente. Y entonces vemos que los pueblos escandinavos, Suecia, Noruega, que primero se independizó Noruega de Suecia, Finlandia formaba parte de Suecia. Digamos que hay una etnia que son los Sunnis, que también que están en gran parte de Finlandia, Suecia y Noruega. También ellos tuvieron muchos conflictos y fueron terriblemente agresores, pero nunca pudieron imponerse, siempre la expansión. En los últimos 500 años, mientras Inglaterra, Francia, España, Portugal se expandían, hablo de 500 años, buscando en el Nuevo Mundo, en las colonias y en Asia, etcétera, etcétera. Eh, los pueblos del Báltico, del norte, y especialmente, se expandían hacia el lado buscando las grandes planicies fértiles de Rusia. Y anteriormente los vikingos que llegaron hasta el Mar Negro, que asolaban o también hacían intercambio. ¿Qué quiero decir? Que siempre hay eso que quedó en la historia.
esa, hay algo que los mueve, que es emocional más que racional. Tomemos el ejemplo de Finlandia y de Suecia. Finlandia, que era parte de Suecia hasta que consiguieron la independencia, tuvieron luchas con Rusia, siempre tuvieron problemas con Rusia y Rusia los venció. Finlandia formó parte de las Fuerzas Armadas alemanas para en la invasión a Rusia. Eh, Suecia se mantuvo neutral. Después de la guerra, Finlandia, que por supuesto que fue derrotada, pero por alguna razón la Unión Soviética no entró en Finlandia, sino que hicieron hicieron un pacto de no agresión por largo plazo. No sé si se empleaba la palabra perpetuidad, pero incluso el Partido Comunista estuvo con Kenón en Finlandia por la década del 40, 50, por la década del 50 y más. Pero Finlandia fue neutral, por eso se habla de la finlandización y nunca tuvo problemas con Rusia. O sea, tienen el problema de Karelia y de las tierras que perdieron. Y eso quedó ahí flotando. Entonces hay ese resentimiento, ese revanchismo, y yo lo atribuyo a Finlandia, a Suecia, que Suecia también siempre fue derrotada por los rusos. Eh, esa el oportunismo de pensar que en este momento Rusia es vulnerable. Esto no se lo hubieran hecho a la Unión Soviética. La Unión Soviética eran muchos países y eran 300 millones y además era respetada, más que respetada, temida, porque sabían de que suponían que podía actuar en forma muy fuerte. En cambio, de Rusia es como que se traicionara a sí mismo. Se le perdió el respeto en cierta forma y quisieron, durante 20 años trataron y siguen hablando de los socios, partners. Salvo que observo de que ya el ministro de Relaciones, Lavrov, ya no dice más partners, dice los colegas. Ya cambió, y si no, el presidente Putin dice países poco amistosos, unfriendly, son adversarios, pero en fin, dejemos estas pequeñas, estas pequeñas observaciones que solo le dan color al tema. Pero sí, Rusia fue atacada por los países del Báltico y los de Europa Central. Bueno, también las atacó en el tiempo del Imperio francés, Napoleón. Es notable porque Napoleón entró a Rusia con la Grande Armée, que eran de 650.000 hombres, de los cuales 350.000 eran franceses y el resto era una coalición de 20 países. Lo mismo que está pasando en la actualidad, que hay una coalición, digamos, de la NATO. Ahora, la NATO y la Unión Europea. Yo diría que son como cierto se ha producido en la historia, son las élites las que tienen, las que tienen esos sentimientos hostiles o de solidaridad, a veces, depende. Pero el pueblo, las personas, la gente de a pie, el común, antes se le hablaba de la clase media o el proletariado, digamos, en fin, el ciudadano común, están todos, el 90% de las personas viven su mundo, tanto en Estados Unidos como en Europa, como no hablemos en el resto del mundo. Cada colectividad tiene sus problemas y cada persona tiene su mundo y estos conflictos
suceden tan lejos. Yo apostaría que en Estados Unidos la mayoría, si uno para a las personas, incluso en el país donde estoy hablando, si uno para a las personas y le digan con quién limita Ucrania o dónde está Ucrania, tienen una vaga idea, en algún lugar de Europa, algunos pensarán. En Estados Unidos, ni hablemos, tienen dificultades eh, en ubicar las capitales de los diversos estados. En todos los países pasa lo mismo. Acá en el país de que estoy hablando, que es la Argentina, si le paro a cualquiera en la calle y me digo con quién limita El Salvador o Honduras o Nicaragua y lo pongo en un aprieto. Van a decir en algún lugar en Centroamérica. Y bueno. En fin, eso es un tema de geografía, pero también es un tema del interés, porque si uno para a una persona, acá por ejemplo, o en Estados Unidos hablan del fútbol americano y le gusta, o el básquet, se van a acordar, o sea, la memoria y se basa es selectiva de acuerdo al interés. Y acá pasa lo mismo. Y en todas partes del mundo pasa lo mismo. O sea, estos conflictos geopolíticos, geoestratégicos, son muy, muy abstractos. Nada más que los políticos necesitan el voto de la mayoría para estar en el poder y usar el poder. Si pensamos que entre tantos problemas que hay, Macron tiene el 17% de votos. Biden tiene la popularidad más baja que Trump. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos tienen el problema ahora del aborto, de la inmigración, de la inflación, todo en gran parte generada por las sanciones, en gran parte, otras por manejos de la economía muy equivocada, lo mismo que sucede en Europa, que tienen inflación, el 10%, algunos dicen informalmente casi el 20%. Alemania puede dejar de ser el motor industrial si tienen problemas. Todo esto por acoplarse al conflicto, a la guerra, por interpósito país de Estados Unidos contra Rusia. Y la dirigencia europea unánimemente siguen eh, a las directivas de Washington. Y bueno, en Estados Unidos, cuando hablamos de Washington, los que se interesan por la guerra es el complejo militar industrial, el Pentágono, el Departamento de Relaciones Exteriores y los medios. La mayoría de las personas con el tema de la inflación, esto es un tema muy secundario, pero sí, cuando se enteran que Estados Unidos ya le ha otorgado a Ucrania 60 mil millones de dólares, ya las cosas ya empiezan a tomar conciencia. Bueno, están manteniendo la Unión Europea y Estados Unidos, eh, dirigido por Estados Unidos, la Unión Europea, están sosteniendo a Ucrania, a todo esta guerra que lo único que trae en última instancia es destrucción y tragedia en el pueblo ucraniano. Y ahí también quiero hacer otro comentario. Los pueblos, cuando no participan en la dirigencia de sus cosas o, o lo dejan en manos de una minoría no solamente irresponsable, sino corrupta, absolutamente corrupta. La corrupción empieza de arriba, pero va bajando. Llega un momento que toda la sociedad está como en una telaraña en este tema de la corrupción. Y las corrupciones hacen que las sociedades se debiliten absolutamente. Entonces, están las cosas de esta manera que el pueblo ucraniano sufre. Hay 5 millones
de refugiados, de los cuales muchos aprovechan la oportunidad para buscar mejor futuro en otros países que son aceptados como refugiados rápidamente en Europa, por supuesto. Y hay algunos que en Estados Unidos va a tomar alrededor de 100.000, hablan. ¿Y por qué? Porque se querían ir de Ucrania también, una clase media y especialmente intelectuales y una clase media que tienen las posibilidades de hacerlo. Eso no quiere decir que la mayoría de los refugiados, de 5 millones, estén todos en esa posición, pero esta circunstancia les permite, que de otra manera hubiera sido un poco más difícil. Y después hay unos 5 o 6 millones desplazados internamente y la economía absolutamente alterada. No pueden, el tema de los granos, no pueden exportar granos, pero ellos han minado el puerto de Odessa. No, hacen un corredor y no se ponen de acuerdo. Ahí estaba Turquía, Rusia y Ucrania en todo esto. Dicho sea de paso, se habla de que el responsable es Rusia, pero la producción de granos en el mundo son 800 millones de toneladas. Y la que está en discusión acá son 5 o 6 millones de toneladas que tiene excedente Ucrania, que tienen excedente. Vamos a ver qué pasa en la próxima siembra, el año que viene. Porque la zona industrial y la zona fértil es toda cerca del Dnieper. Aunque hay también las zonas lindando con Hungría y Polonia que también son agrícolas. Pero la zona industrial, la zona más fuerte de Ucrania es toda la que se está combatiendo y está ocupando Rusia provisionalmente hasta que se hagan nuevas repúblicas, probablemente en Kursk, en Zaporizhia, probablemente, y se haga una federación, probablemente. Ya el presidente Putin dijo que a medida que pasa el tiempo, más difícil va a ser la negociación. Y efectivamente creo que será de esa manera. Bueno, así están las cosas. Se reunieron, tuvo el G7, que antes era el G8, habían invitado a Putin, a Rusia. Otra de las cosas que se hacen, siempre se habla de Putin, no, es Rusia, es Rusia. Putin es el presidente, obviamente, pero representa a Rusia. Eh, y Rusia es una nación. Entonces, pero los medios hablan de Putin, como se hablaba también de Hitler. Y Hitler era Alemania. Hitler la dirigía, un tipo perverso, por supuesto, sin duda alguna. Pero el conjunto era Alemania. Entonces yo hablo de las naciones dirigidas por algún líder especial, carismático, en muchos aspectos. Por ejemplo, me viene a la memoria Roosevelt. Roosevelt era un gran estadista, pero cuando uno hablaba de Roosevelt, decía Roosevelt el presidente de Estados Unidos, como Macron es el presidente de Inglaterra. Bueno, ahora Johnson ya no es más el primer ministro de Inglaterra, pero en fin, tampoco son personajes de mucho peso. Buscan tener peso a través de salir en las noticias, como el caso que fue de Tony Blair en su tiempo con Bush, con George Bush. Pero son personajes secundarios, como Aznar de España también, anteriormente con Bush padre. Pero son personajes que la historia olvidará rápidamente. Bueno, así están las cosas. Ya el G7 dijeron que era una amenaza a Rusia y una amenaza sistémica a China. Y ahora con en Madrid dijeron que van a poner un precio a la al gas y sí, a la energía.
O sea, el petróleo y el gas. El petróleo. Eso es muy difícil. Van a hacer un cartel de compradores. Yo entiendo que los carteles en economía son de los vendedores. Eh, Ahora pretenden hacer esto. Y bueno, y las sanciones que le han aplicado a Rusia no surten el efecto. Y Rusia va a buscar, y ya lo está haciendo, colocando su petróleo en línea en China y en otros países. ¿Y qué es lo que está pasando? Se está recrebajando la hegemonía de Estados Unidos y están surgiendo otro bloque. Un bloque no, tiene que ser en conjunto, Rusia con China y también otros países como el caso de la India, eh, para hacer un, un contrabalance, un contrabalance. Estados Unidos no va a desaparecer de un día para otro, como dicen que el colapso de Estados Unidos. Estados Unidos es muy poderoso, muy fuerte y puede entrar en declinación, pero no va a ser una, una cosa así abrupta, a mi juicio, a mi juicio. Pero la sociedad en el mundo, los grandes problemas, en algún momento habrá una bifurcación y habrá una elección. Por el momento, cuando hay grandes problemas sociales, la mayoría optan por la derecha, por casi el fascismo. Porque la mayoría son subordinadas. Eso también me trae a colación de que la única oportunidad en que los trabajadores, el proletariado en términos marxistas, tuvieron el poder real con el socialismo real en Rusia, duró 70 años. Y cuando las minorías dominantes, que fueron, como decía Bakunin, en este caso no eran de clase, pero sí querían, no solamente querían tener poder político y económico transitorio, querían ser ricos como Yeltsin, que después se quedó con grandes fortunas, le decían la familia de Yeltsin, la familia. Como le hablaban en Estados Unidos, en New York, la diversa familia de la mafia. Bueno, hay mafias en todos los órdenes, nada más que algunas son de guantes blancos. Bueno, estoy salpicando mis opiniones personales con respecto a temas así que se van, que voy agregando al tema en cuestión, que es yo diría que es la tragedia en Ucrania. Y bueno, el tiempo nos va a ir mostrando cómo se va resolviendo este problema por la fuerza. Agradezco su atención y buenas noches.